Bien, en un poco más de detalle, el primer paso para la identificación del alcance de los bosques y las áreas relevantes básicamente depende de los programas. Entonces, por ejemplo, en Brasil, los programas están a cargo de los municipios y esto es, obviamente, bueno, ese más o menos es el tamaño de las áreas a nivel municipal. En Indonesia, por ejemplo, es a nivel distrito, entonces es una escala muy diferente de análisis la que se utiliza. Ustedes van a encontrar la referencia para los alcances forestales. Entonces, por ejemplo, si ustedes comenzaron a monitorear en el 2017, al principio del programa de Forest 2020, es posible que ustedes tengan una serie de datos que les permita definir el alcance de los bosques al principio del programa. Después, ustedes necesitan instaurar un nivel de referencia. Y para hacer eso, lo que tienen que hacer es crear un mapa de riesgos. Y la metodología que hemos estado utilizando para crear un mapa de riesgo se llama la metodología ACU. Los factores de riesgo que se incluyen en estos mapas se encuentran agrupados en tres partes: accesibilidad, cultivabilidad y protección del agua. Entonces, dependiendo del área en la que ustedes están trabajando, necesitan saber cuáles son las causas de la reforestación y después combinarlos en un mapa de riesgos. Y lo tenemos que categorizar desde deforestación, desde muy poca a muy alta deforestación. Y se va a tener que utilizar este mapa como un mapa de referencia, y vamos a tener que utilizar los supuestos para... Por ejemplo, vamos a suponer que la que es el área de pérdida muy alta incluye 90% en 20 años y luego disminuye conforme vamos avanzando. Después tenemos un alto riesgo de reforestación y vamos a presentar una pérdida de 70% del área en los próximos 20 años. Todo hasta la parte de riesgo muy bajo, donde se puede determinar que se va a perder el 10% de esta área en 20 años. Estos supuestos se pueden modificar dependiendo de las circunstancias de las áreas geográficas con las que ustedes están trabajando. Después, ustedes van a necesitar ciertos detalles que les van a decir o que les van a dar resultados por las pérdidas de los bosques con la degradación forestal, y esto es básicamente para observar los datos de la pérdida forestal. Y muchas veces es muy difícil encontrar los mejores datos disponibles. Idealmente ustedes van a contar con datos nacionales, pero muchos de los países actualmente están corriendo estos indicadores por hectáreas, están utilizando las pérdidas forestales de Hansen. Y finalmente, combinamos el mapa de riesgos en donde observamos las pérdidas forestales para calcular la pérdida promedio causada por deforestación. Entonces desarrollamos una búsqueda en la plataforma de mapeo que calcula esta pérdida por deforestación. Entonces, básicamente, en esta tabla nosotros tenemos toda la categoría de riesgos cuando estamos haciendo estas búsquedas en esta área, el área que nosotros determinamos para definir los riesgos, y las pérdidas de bosques se extraen de los conjuntos de datos de Hansen, y la pérdida esperada viene de los supuestos que nosotros hemos hecho desde nuestros mapas de riesgos. Es decir, cuando nosotros tenemos estas áreas tenemos un área que cae en un área de bajo riesgo, vamos a decir que vamos a perder un 10% en los próximos 20 años. Y después la pérdida real la pérdida se calcula como pérdida esperada menos la pérdida real. Y bueno, esta pérdida les puede dar una idea sobre si existe más deforestación en el área que ustedes están buscando en comparación con lo que ustedes lo que ustedes esperan. Y también si su área tiene un riesgo muy alto de reforestación o se han perdido algún tipo de pérdidas, eso quiere decir que el programa que ustedes están operando o que están corriendo en esta área
debería de estar haciendo algo para ayudar a mitigar la pérdida de estos bosques. Entonces ustedes necesitan tomar estos números e intentar encontrar algún tipo de contribución para su programa. Y todo depende de cuál fue el programa que ustedes tienen en el área. Y ahí comienza a mostrar cuáles son las tendencias en este programa en caso de que ustedes tengan diferentes tipos de deforestaciones. Bueno, solamente me gustaría asegurarme de que ustedes, bueno, aquí tenemos esta plataforma en línea, pero bueno, esto es para el EOLab de Forest 2020, entonces todos ustedes van a tener acceso a esta aplicación y ustedes van a poder aquí en Forest 2020, de hecho les quiero compartir esta página más adelante. Pero este es solamente un ejemplo de los indicadores de hectáreas que se ha hecho en Brasil para los programas financiados por el ICF. Y es simplemente para mostrarles cómo hemos utilizado las plataformas de mapeo para presentar este tipo de metodologías. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer paso, el cual es, bueno, les va a mostrar nuevamente esto. Vamos a definir las áreas correspondientes y en Brasil debido al tipo de programa que estábamos operando y debido al área que el programa estaba utilizando, decidimos que los municipios serían el área correcta para nosotros evaluar la efectividad de ese programa. El segundo paso es definir los niveles de referencia. De esta manera nosotros lo que hemos hecho es hemos desarrollado un mapa de riesgos para el área. Entonces, este mapa de riesgos consideró la accesibilidad, la proximidad a carreteras y ríos principales, también se consideró la elevación del terreno y la densidad de los eventos de deforestación pasados, así como la posibilidad de que existan tierras de cultivos, y combinamos todos estos datos para poder crear este mapa de riesgos. Si ustedes van, por ejemplo, en los vínculos y literatura de científica, aquí hay dos documentos que hablan sobre las metodologías que explican a detalle cómo desarrollamos estos mapas de riesgo. El tercer paso es el monitoreo de la pérdida y la degradación. Entonces aquí utilizamos los datos de Hansen. Y finalmente, solamente utilizamos los niveles de referencia para observar las pérdidas forestales y ver el análisis que nos dan el análisis y los datos para evitar la deforestación en diferentes hectáreas aquí. Así que nosotros aquí podemos delimitar el área de interés. Y en esta búsqueda aquí nosotros podemos ver que aquí tenemos las pérdidas que se pueden ver por cada una de las categorías de riesgo dentro de los próximos 20 años, así como la pérdida real observada en los bosques en el área forestal. Aquí tenemos esta área. Bien, entonces, básicamente este es un resumen bastante breve sobre la metodología que nosotros utilizamos para los indicadores de hectáreas y no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Yo sé que algunos de ustedes van a trabajar con el monitoreo de Forest 20, de los programas de monitoreo de Forest 2020. Y si tienen ciertas preguntas relacionadas con sus métodos y si sienten que este método pueda ser útil o les pueda ser de utilidad. Y bien. Sí, Miriam. Now, in the case of Mexico, existe un mapa de riesgos que ya se generó con una metodología diferente, tal vez no tanto, pero no es igual. En el caso de que nosotros quisiéramos utilizar eso, ¿es posible para que funcione esto? Yes. Sí, por supuesto que sí.
Y cualquier mapa de riesgo, dado a que este considera muchos tipos de causas de deforestación, podría funcionar sin problemas. Obviamente sería un a nivel de referencia, obviamente, pero ustedes van a poder ahí evaluar la pérdida esperada de los mapas de riesgo. Si ustedes ya tienen un mapa de riesgos, definitivamente sí lo pueden utilizar. No tienen que empezar desde cero. Tendríamos que ajustarlo. We just need to adjust the threshold. Sí, muchas veces van a tener que experimentar también con los supuestos, porque estaría muy mal que nosotros decir, ok, vamos a tener en 20 años solamente vamos a perder el 10% del riesgo forestal. Entonces, obviamente, ustedes conocen su área mucho mejor que nosotros. Entonces, si nosotros tratamos de desarrollar un método que funcionara correctamente para que al momento de ir a diferentes países, estos puedan obviamente ajustar las causas de los riesgos y estos supuestos también. La idea en el proyecto es usar este indicador para evaluar si, digamos, las acciones del hecho de hacer el monitoreo tiene un impacto sobre el cambio forestal, ¿no? Entonces, ese es un indicador que vamos a aplicar para el proyecto, para todas las áreas ventana y pues a lo mejor a nivel pues estado o país, ¿no? Esto vamos a analizar. Entonces sí sería importante que cada organización que está viendo las áreas ventanas también lo pues conociera y pueden aplicarlo, y también podemos hacer el ejercicio si les interesa a nivel país o a nivel estado. Entonces, en ese caso, ellos tendrían que generar nuevos mapas de riesgo, ¿no? Que estén más actualizados y más específicos, porque las áreas ventanas son muy pequeñas, ¿no? Contestando un poco a lo que preguntas, sí, de hecho esa es la idea. El método yo creo que es muy bueno y nos puede dar buenos resultados, pero más bien depende de los insumos, ¿no? Entonces, si usamos datos globales, obviamente que nuestros resultados no van a ser buenos y tampoco nos van a dar un indicador real de si se está evitando o está aumentando la deforestación. Entonces, la idea es esa, tener mapas con un detalle bueno, y que en este caso estamos pensando en una escala 1 en 50,000 para las áreas ventana, y a partir de ellos construir un mapa de riesgo de deforestación, y entonces sí poder hacer este ejercicio que sí sería un poco más acertado en sus resultados, ¿no? Y pues tal vez si se puede ya llevarlo a un nivel de estado. Anyone else has a comment or question? Sobre esta metodología, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, fue bastante bueno, gracias. De los datos que se están mostrando, los que se están trabajando en la plataforma, ¿cuál sería como lo representado como su escala mínima de trabajo? Es decir, ¿sabes qué? Esto equivale a, por la escala que está presentado, por decir, qué tanta es la certidumbre que tiene, porque está manejando una escala grande y al interpolarlo con algún municipio o digamos una escala administrativa local, ¿cómo les puedo no representar? Pues sabes que pues es una referencia con tanto de certidumbre o de probabilidad o de que sea muy cercano a la realidad. I think if you're working at Por ejemplo, si estamos trabajando en unas escalas muy pequeñas, entonces vamos a tener que tener un mapa de riesgos de muy alta definición y la certidumbre va a depender muchísimo de los insumos que ustedes estén utilizando. Entonces, si nosotros tenemos estos métodos, no vamos a tener
Ya sé que no hay muchos datos nacionales disponibles, entonces en ese caso utilizamos datos globales como Hansen, etcétera. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen datos que tienen una mayor resolución y tal vez no, bueno, no una mayor resolución, sino más específicos del área en la que ustedes están trabajando, definitivamente van a poder utilizar esta área y de esta forma vas a poder incrementar la certidumbre de los mapas de riesgo. Pero no hemos evaluado estos números de estos mapas de riesgo, no tomamos estos números como están en este momento, sino simplemente estamos viendo una tendencia temporal, pero la idea entonces es repetir este tipo de análisis de manera anual y si anualmente ustedes ven un incremento, por ejemplo, en la tasa de deforestación o de pérdida forestal o de evasión de pérdidas forestales, esto quiere decir que su programa está funcionando. Entonces, no es simplemente que tengamos una certeza al 100% sobre los números porque es muy difícil obtener esa precisión, sino simplemente es más para ver una tendencia a través del tiempo. Pero obviamente y definitivamente ustedes pueden crear su propio mapa de riesgo en las áreas en las que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando en escalas más pequeñas o en caso de que necesitan crear, simplemente necesitan crear estos mapas de riesgo solamente para cubrir sus áreas de interés. No tienen que trabajar con escalas mayores o con mapas de riesgo muy, muy grandes. Bien, si esto es todo lo que hemos visto con los indicadores de hectáreas, pues ustedes pueden continuar. Trabajen de nuevo con su aplicación. ¿Qué horas son? Bien, a lo mejor una hora más. Si terminan antes, podemos detenernos, pero digamos que durante las próximas horas sí traten de trabajar un poco más en su aplicación y después de eso ya podemos tener nuestra sesión de cierre, su retroalimentación y nos puedan mostrar un poco lo que ustedes han hecho el día de hoy. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, perfecto, gracias.